To be or not to be. Los Illuminati son la orden secreta por excelencia. Inflaman la imaginación de generaciones de interesados por la historia y también por las conspiraciones. Solo escuchar su nombre ya genera algo en nosotros, un cosquilleo, una intriga o una imagen oscura. Quizás lo más importante para destacar desde el comienzo acerca de la Orden de los Iluminados de Baviera es que existe una parte definitivamente cierta en su leyenda, una cuota de datos pura y dura, además por supuesto de muchísima fantasía. Y hoy demarcaremos lo uno de lo otro y ahondaremos en este documental en los aspectos que probablemente nunca te hubieras imaginado. Porque hay teorías de todo tipo que acusan a los Illuminati de beber sangre humana para alcanzar la inmortalidad, que buscan mensajes subliminales ocultos en nuestras canciones favoritas de pop y de rock, en las películas de Hollywood e incluso en los noticieros. La cultura popular le asigna a esta orden secreta el inquietante rol de mantenerse como los amos sutiles del mundo, los que definen el curso de los hechos, la ruta de la historia, el destino de la humanidad, quienes forjaron poco a poco la edad moderna. Incluso, y aquí viene lo más extraño, hay quienes defienden a los Illuminati, consignando que no son los villanos que muchos de ustedes imaginan, sino una élite benévola que intenta mantener el equilibrio en un mundo al borde del caos. Pero ¿qué hay realmente detrás de este grupo envuelto de misterio? ¿Son los titiriteros del poder global o son solamente una fantasía alimentada maliciosamente por internet y por Hollywood, pero con razones de peso detrás de agencias de inteligencia muy influyentes? ¿Estamos ante una conjura verdadera o ante un cuento de niños de 0 a 99 años de edad? ¿Es este el mejor truco de magia del siglo XXI? ¿O es un monstruo, una criatura ominosa que se esconde ante los ojos de todos? Vamos a desentrañar junto a ustedes el mito y la verdad histórica. Vamos a repasar las tesis más famosas y los verdaderos objetivos detrás de una trama fascinante. Así que, primero, dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo, que no cuesta nada. Un simple clic en el botón de dedito para arriba. Segundo, comparte este video en todas tus redes y grupos si te interesa que más personas despierten acerca de esto. WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, todo ayuda. Y tercero, lo más importante de todo, contribuye al periodismo libre a través de patreon.com/Nicolás Moraz y desde $3 mensuales tienes acceso a recompensas informativas exclusivas. Sin más preámbulo, comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Érase una vez en el siglo XVIII y a las orillas del río Danubio, un reino pujante y belicoso llamado Baviera, situado en la actual Alemania unificada. Allí, un niño llamado Adam Weishaupt fue marcado por el destino cuando a los 5 años de edad observó a su propio padre desangrándose hasta la muerte por caerse de un caballo en una pendiente rocosa. La tragedia lo dejó al cuidado de su padrino Johann Adam von Eichstätt, un ferviente religioso que seguía con pasión al filósofo luterano Christian Wolff, quien acabaría influyendo decisivamente en el llamado despotismo ilustrado, una tendencia de gobernantes absolutos que se preocupaban por ser mecenas y a la vez instrumentadores de las artes y las ciencias, lo que precede de alguna manera a la hegemonía progre o woke contemporánea y a otras tantas más.
Ixtat metió al pequeño Adam en una escuela jesuita, garantía de ascenso político y social, y allí lo sometieron a una enseñanza tan estricta y tan hostil que a los 20 años de edad ya había sido casi forzado a obtener un doctorado en Derecho, pero nunca había tenido siquiera un minuto de conversación con una mujer. Pero fue entonces que decidió desafiar a sus raíces y en 1772 abrazó el credo católico, con un timing sorprendente puesto que, pocos meses después, el Papa Clemente XIV disolvería corajudamente a la compañía, acusándola de acumular demasiado poder, conspirando contra el alto clero e incluso contra los imperios católicos, como España y Portugal, que tuvieron que expulsar a los jesuitas de su territorio, puesto que en sus campos de concentración para guaraníes terminaron forjando las primeras guerrillas, los primeros partisanos radicales de América del Sur, algo que replicarían en el siglo XX con organizaciones como el ELN, fundado por el cura Camilo Torres Restrepo, tío de Juan Manuel Santos. Hoy el ELN está matando gente en Colombia, que es lo que hacen hace décadas. Y los sandinistas, los tupamaros y los montoneros también tienen una raíz jesuítica que se remonta a ese entonces, al siglo XVIII. Pero bueno, el reciente converso de Weishaupt pudo sobrevivir a la purga y sacó muchísimo provecho, puesto que sus maestros jesuitas habían sido expulsados antes de que él lograse que lo reconozcan formalmente como parte de la orden. Obtuvo un cargo inesperado para su juventud y se convirtió en profesor de Derecho Canónico en una universidad antiguamente gestionada por jesuitas y donde estuvo rodeado por colegas que lo miraban con silencioso rencor. Sus antiguos mentores no tardaron en boicotear sus clases, sobre todo cuando éstas contenían una línea racionalista o que revelaba su original influencia luterana. Sus métodos iban desde idear misas obligatorias para dejar las aulas vacías hasta organizar peregrinaciones sorpresivas que atravesaban el campus cantando y llorando. Poco a poco, Weishaupt fue sufriendo cada vez más la agresividad de católicos y protestantes. Era odiado por todos y así fue masticando un sentimiento firmemente anticlerical. Mientras el tumulto llenaba los pasillos, una mañana luminosa encontró a un estudiante aprovechando el eco de las campanas para comentarle en voz baja al profesor Weishaupt que pertenecía a un espacio que integraba a hombres cultos como él, propensos a las novedades o a las ideas peligrosas. Básicamente lo estaba invitando a la masonería. Adam se sumó a las reuniones ocultas de la logia de Baviera y en poco tiempo quedó a la vez fascinado y defraudado. Le encantó ese mundo de ocultismo, de pensamientos en aquella época liberales, antes de que la masonería termine de estropearse en el siglo XIX, y de mensajes subversivos que abrazaban la ilustración, que clamaban por la dignidad humana y el fin de la censura. No obstante, al mismo tiempo se sintió agobiado porque sus hermanos fraternos no eran para él lo suficientemente críticos con la Iglesia Católica y no parecían exhibir entusiasmo por una auténtica transformación social. Cito: en una época en que no se dejaba de burlarse y de abusar de las sociedades secretas, me propuse utilizar esta debilidad humana para un objetivo real y digno, el del bien del pueblo. Quería hacer lo que los jefes de las autoridades eclesiásticas y seculares debían haber hecho hace tiempo en virtud de sus cargos. Y estas palabras literales dejó grabadas Weishaupt en su diario. Estaba anunciando lo que se venía. La noche del 1 de mayo de 1776 abandonó a los masones y junto a 4 estudiantes dilectos se internó en las profundidades del bosque bávaro. Con la leña de aquellos árboles centenarios, reza la leyenda que encendieron una hoguera y derramando su sangre en el fuego, sellaron su pacto de perfectibilidad. Habían fundado la Orden de los Iluminados. Se rebautizaron entre ellos con nombres de personajes ilustres y legendarios. Sus estudiantes Illuminatis se hicieron llamar como el poeta trágico, Agatón, o el héroe griego, Ajax, o Tiberio, como el emperador romano, o incluso Erasmo de Rotterdam, como el famoso humanista del Renacimiento. Aunque este último recluta, Erasmo II, fue echado poco tiempo después por perezoso. Se pasaba el día a orillas de la laguna leyendo el elogio de la locura. En cuanto a Weishaupt, tomó un nombre
particular, podríamos decir hasta interesante. Se nombró a sí mismo Espartaco, en honor al antiguo gladiador tracio que lideró una rebelión de esclavos contra la República Romana antes de que, presuntamente, naciese Jesús de Nazaret. En la penumbra del bosque, ante el sonido misterioso de pájaros que podían oír pero no ver, eligieron como su símbolo máximo al búho de Minerva, la diosa virgen de la sabiduría que había nacido de una jaqueca de Júpiter luego de que Vulcano le abriese la cabeza con un hacha. Al principio, Adam llamó a su secta los perfectibilistas, pero no le gustaba cómo sonaba, así que lo cambió por un enunciado un tanto más colectivista, que era la Orden de las Abejas, como si se tratase de una colmena donde él, claro, era la abeja reina, pues su deseo era forjar un enjambre de individuos obedientes que recopilasen el néctar del conocimiento y que sacrificasen su vida por la monarca, que como les digo, no era otra que su persona. Sin embargo, con la vanidad de querer encarnar los valores en boga de la Ilustración, en abril de 1778 decidió que los conocieran formalmente como los Illuminati, iluminados en latín. La jerarquía se dividía en 3 categorías: novicio, minerval e iluminado mayor. Pero Adam les mencionó a sus subordinados que también existía una clase misteriosa, donde podían alcanzar los grados de sacerdote, regente, mago o rex, rey en latín. Y como un rex tiránico, Weishaupt impuso un modelo que estaba bastante lejos de ser democrático e inclusivo. Algunos dicen que inspirado en la idea del rey filósofo de Platón. Al principio excluyó de la orden a los judíos, a los paganos, a las mujeres, a cualquiera que haya sido monje y a los masones en activo, buscando adeptos protestantes, adinerados y de entre 18 y 30 años de edad. Un giro hacia sus orígenes. Similar a muchos rituales que aprendió de la masonería, el iniciado Illuminati debía pasar por una muerte simbólica. Era introducido en una sala tenue rodeado de velas de diferentes tamaños y lo hacían caminar desde la ignorancia oscura hacia la iluminada sabiduría. Y todo esto bajo los penetrantes ojos del búho de Minerva. Influenciado por el modelo jesuita, hizo que los miembros fueran sometidos a un control psicológico casi totalitario, donde se les exigía una completa sumisión a los superiores y los obligaban a unas lecturas que estaban prohibidas por la Iglesia Católica. Aunque debo reconocer que estos libros no estaban nada mal. Incluía clásicos como Platón, Séneca, Dante y Petrarca, obras del gran Voltaire, el fatídico Contrato Social de Rousseau o los tratados sobre el gobierno civil de John Locke. Más libros como El cristianismo sin velo, de Paul Siri de Holbach, que era un filósofo mecanicista amigo de Diderot, el padre de la enciclopedia, que defendía un determinismo absoluto, afirmando que la libertad era una ilusión y que la religión es consecuencia de la ignorancia explotada por el despotismo. Eran ideas diversas, eran ideas contradictorias, eran ideas radicales y eran ideas de avanzada, todo junto. Una ensalada ideológica para una orden que entrañaba severas contradicciones. Aclamaba la libertad, pero sometía a sus miembros. Quería el bienestar popular, pero garantizado por una vanguardia elitista de iluminados. Buscaba difundir la verdad, pero a través de métodos ocultistas. Se dice que el propio Weishaupt también les daba a leer su obra, El Manifiesto de los Iluminados, una serie de documentos secretos que detallaban un plan para subvertir a todas las instituciones cristianas y socavar a los gobiernos corruptos. Inspirado en el ideal del rey filósofo de Platón, aquí sí, sin lugar a dudas, Weishaupt prometía que el grado más alto de la orden revelaría el mayor de todos los misterios, aquel que muchos habían anhelado y buscado en vano, el arte de gobernar sabiamente a los pueblos y conducirlos hacia el bien común, propósito del cual Voltaire y otros liberales de la época sin duda reprobaban con sarcasmo. Pero amigos, Weishaupt y su grandilocuente propuesta se enfrentaron a un claro problema: el tamaño de la orden. En los primeros 2 años, su pomposa iniciativa había sumado tan solo 23 miembros, que por supuesto a su líder le daba un sabor a poco. Ante el temor de que su sociedad iluminada se apague por completo antes de encenderse, fue desesperadamente a convencer a un viejo compañero de la universidad, el carismático Franz
Xaver von Zwack de que lo asista en la empresa. Von Zwack era un poderoso noble que había sido nombrado consejero de la corte de Baviera. Era un orador prodigioso. Adam le prometió ser la mano derecha de esta sociedad secreta y lo hizo miembro del Areópago, el consejo gobernante de los Illuminatis, que contaba con la friolera de 2 integrantes, Weishaupt y Zwack. El noble aceptó con gusto y pidió ser llamado con el seudónimo de Catón. Pero esta controversia es interesante. No se sabe si aludía a Catón el Viejo, considerado un orador reaccionario y un patriota belicista y violento, que acuñó la infame frase Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida. Catón el Viejo estaba en contra de la helenización romana, estaba en contra de que la sociedad de guerreros se convirtiese en una imitación de la civilización mercantil, científica, artista, culta, próspera y reluciente de Atenas, que habían sometido por la fuerza. Y a su vez estaba obsesionado con aniquilar a un imperio que le hacía sombra a Roma porque crecía no a través de la fuerza bruta, sino a través del comercio, del intercambio, de la construcción de colonias portuarias en lugar de la invasión de lugares que ya existían. Y me refiero a Cartago, y de hecho libraron un genocidio después de las guerras púnicas, no dejaron nada de la civilización cartaginesa, ubicada en el actual Túnez, y la redujeron a cenizas. Pese a que Roma estuvo a punto de extinguirse por haberse metido con los cartagineses, que a través del comercio y el ingenio armaron un ejército prodigioso y llegaron a llevar a sus elefantes, la artillería pesada de esa época, hasta los Alpes. ¿Pueden creerlo? La hazaña de Aníbal Barca. Pero bueno, ese era Catón el Viejo. Luego tenemos a Catón el Joven, o Catón el Menor, Catón de Útica, Marcus Porcius Cato Uticensis. Un gladiador contra los corruptos, un enemigo de los impuestos confiscatorios, un crítico de la tiranía del triunvirato, un filósofo estoico y republicano. En otras palabras, era tan difusa y tan contradictoria la conformación ideológica de los Illuminatis que ni siquiera puede saberse si el número 2 homenajeaba a una figura relativamente libertaria, Catón el Joven, o a una figura definitivamente conservadora y autoritaria, Catón el Viejo. En fin. Zwack, el tercer Catón, realizó un papel fundamental en la expansión y organización de los Illuminati, no solo por su lugar en la corte, que era prominente, sino también por sus conocimientos de la logia masónica de Múnich. De hecho, llegó a proponerle a Weishaupt incorporar una nueva actividad a la secta, el espionaje. El objetivo era doble. Por un lado, reclutar a eminentes y poderosos masones. Por el otro, entender y plagiar su estructura, sus rituales y sus métodos extremadamente persuasivos. Al principio, Adam ingresó al rito de la estricta observancia. Había sido fundado por el barón von Hund y estaba influenciado por numerosas ideas esotéricas, entre ellas la restauración del templo judío de Salomón y las tradiciones de la antigua orden de los caballeros templarios, que 4 siglos antes, con la complicidad del Papa Clemente V, habían sido engañados, perseguidos y llevados a la hoguera por el rey de Francia Felipe IV, que les debía muchísimo dinero a los templarios. Por cierto, una orden que intervino y expropió el Papa jesuítico Jorge Bergoglio. Dice la leyenda que mientras era devorado por las llamas, el último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, lanzó un grito de maldición. ¡Que Dios te castigue, Felipe! A ti y a tus descendientes. Te vengará en breve y tú, Clemente, también recibirás tu condena. Falso papa, nos veremos dentro de poco ante el juicio del Señor. La maldición se habría cumplido puesto que el Papa y Felipe IV murieron el mismo año en circunstancias extrañas y los descendientes del rey sufrieron tragedias y desgracias horrendas que desembocaron en una crisis de sucesión de la monarquía y en la cruenta guerra de los 100 años. El líder espía de los Illuminati escuchó hablar de esta historia entre los hermanos de la estricta observancia, donde conoció a un sacerdote llamado Abbé Marotti, que por supuesto pertenecía a la masonería en forma clandestina, y que le habló de otra logia todavía más intrigante, la logia Las 9 Hermanas. Y atentos a esto, que recién empieza. Fundada en París en 1734, su nombre alude a las 9 musas griegas y llegó a poseer miembros de la talla del grandísimo Jean-François Arouet, mejor conocido como Voltaire,
Joseph Ignace Guillotin, el no tan ilustre inventor de la guillotina, y un personaje capital para los Estados Unidos, representativo de su idiosincrasia como nadie, Benjamin Franklin. Franklin se unió a la logia en 1776, durante una misión diplomática en Francia que llegó a extenderse durante 9 largos años, puesto que querían tener a Franklin lejos de Estados Unidos. Los masones lo eligieron como venerable maestro, líder, y en una ceremonia secreta él y Voltaire intercambiaron saludos simbólicos que representaban la unión de América y Europa. El viaje de Franklin coincidió año por año con el mismo periodo en el que los Illuminati de Baviera se mantuvieron activos, y no son pocos los relatos que atribuyen a su fundador Adam Weishaupt haber sido parte de estas ilustradas tertulias parisinas. Algunos intérpretes van todavía más lejos y aseguran que los pasajes más oscuros de la biografía de Franklin, como el descubrimiento de restos humanos en su casa de Londres, son pruebas irrefutables de su membresía a la Orden Illuminati. Quizás uno de los mayores atentados de Franklin contra la libertad fue fundar el monopolio postal gubernamental de los Estados Unidos, lo cual demuestra que la vigilancia de las comunicaciones y del pensamiento de sus ciudadanos es una piedra piramidal del imperio que lógicamente hasta hoy se mantiene así, en este caso ya con las sofisticadas compañías tecnológicas como Meta de Facebook, Instagram y WhatsApp, Alphabet de Google y YouTube, Microsoft, Amazon, X, etc. Con el proyecto Prisma, con la Agencia de Seguridad Nacional, con todo lo que denunció Edward Snowden. Pero Franklin fue el que puso la piedra fundacional del espionaje americano, y años más tarde un auténtico liberal, un auténtico libertario estadounidense, el valiente y ejemplar Lysander Spooner, fundó su propia empresa, la American Letter Company, para disputarle ese monopolio perverso al gobierno federal americano, ofreciendo un servicio más rápido y más eficiente a la mitad de precio, pero el gobierno estadounidense lo aplastó, por supuesto a través de la fuerza bruta. Pero bueno, en fin, volvamos a Franklin, que estuvo en Francia 9 años, coincidiendo con la época de actividad de los Illuminatis, que tenía restos humanos en su casa, que también estaba lleno de contradicciones y de perversiones morales, aunque por supuesto hay que reconocerle al hombre que tenía sus luces, era un agudo inventor, un emprendedor, un empresario pintoresco, y al mismo tiempo era puritano y libertino. Curiosa ecuación. Pero sí, tiene consejos muy influidos por su crianza protestante estricta, y al mismo tiempo tenía prácticas un tanto libidinosas y hedonistas. Como les digo, Franklin retrata muy bien Estados Unidos. Y el propio Weishaupt lo admiraba y al parecer lo trató. A través de él, los Illuminati influyeron en todos los padres fundadores que gestaron la independencia de Estados Unidos, excepto uno, el más heroico de todos, Thomas Paine, un imprentero inglés con un corazón rebosante de humanidad, corajudo y aventurero, que empeñó su fortuna para luchar contra el imperio que lo vio nacer y que lo convirtió en el preso más buscado de su tiempo. Paine luego criticó los abusos de la religión organizada y fue expulsado del país que fundó. Participó en la Revolución Francesa, pero los jacobinos lo encarcelaron y lo condenaron a muerte, y lo salvaron de milagro 2 amigos suyos, William Godwin, jurista británico y padre del anarquismo, y Don Francisco de Miranda, padre libertador de las Américas. Ahora el resto, Madison, Washington, Alexander Hamilton, todos ellos, ya fueran amigos o rivales de Franklin, admiradores de su pensamiento, tomaban sus consejos como los de un sabio, y en otras palabras mordieron la carnada. Después de todo, el objetivo de los iluminados de Baviera era desvelar el mayor de todos los secretos, el gobierno de los pueblos. Estados Unidos era la primera república, entre comillas, democrática de la edad moderna, y era el mejor campo para experimentar su premisa. Y es aquí donde la leyenda se mezcla con la historia. Si nos remitimos a los hechos, es irrefutable que la Revolución Americana estuvo plagada de simbolismos masónicos. Pero los Illuminatis no eran masonería regular, eran una logia protomasónica, imitativa de los masones, pero no aceptada por ellos. Así que bueno, aquí hay una gran sombra de sospecha. Empecemos primero por la Declaración de Independencia, de cuyos 59 firmantes, al menos 9 eran masones declarados. Destacamos a John Adams, Thomas Jefferson, tremendo esclavista, Alexander Hamilton,
tremendo autoritario, John Hancock, el propio Franklin y Paul Revere, conocido por su cabalgata de medianoche cuando cruzó los senderos bajo un tenso claro de luna para advertir a los patriotas de Massachusetts que las tropas inglesas se acercaban. Aunque fue detenido brevemente por los enemigos, su advertencia tuvo éxito y permitió que los colonos se preparasen para las batallas de Lexington y Concord, marcando así el inicio de la Guerra de Independencia. Por último, no puedo olvidarme del masón más prominente, Washington, el padre de Estados Unidos, iniciado en la logia Fredericksburg en 1752. En su ceremonia de toma de posesión como primer presidente de los Estados Unidos, en el Federal Hall de New York, Washington utilizó un manto masónico y colocó su mano sobre una Biblia de la secta. Ahora bien, ¿cuál era la conexión real, histórica, entre la independencia americana y concretamente los Illuminati? El secreto continúa custodiado en aquellas noches parisinas de finales del siglo XVIII donde Weishaupt se paseaba entre un gigante como Voltaire y un controvertido estadista como Franklin. Aquellos salones también los visitó un prodigio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart, que si bien no figura en la lista oficial de la orden, tuvo contacto con ellos y participó en varias de sus reuniones. Esto consta. Una de sus óperas más famosas, la bellísima Flauta Mágica, cuenta la historia de un príncipe que se propone rescatar a una princesa con la ayuda de un instrumento musical, con poderes mágicos en clave Kybalión, y un sabio anciano, Sarastro, que es el líder de una sociedad secreta de hombres ilustrados. Weishaupt, quizás. Toda la obra está plagada de símbolos masónicos ocultos y fue encargada por su amigo masón Emanuel Schikaneder. Otras fuentes consignan que el legendario poeta del romanticismo, Johann Wolfgang von Goethe, el Shakespeare alemán, también se unió a los Illuminati y recibió el alias de Avaris, un mago hiperbóreo de la mitología griega. La mayor obra de Goethe, el famoso Fausto, habla de un hombre extremadamente sabio que, a pesar de su vasto conocimiento, siente que su vida se vacía y carece de propósito. En un momento de desesperación, Fausto hace un pacto con Mefistófeles, el demonio, a cambio de su propia alma. Hay quienes interpretan la historia como una visión demoníaca, oscura, sobre las actividades de los Illuminati, y que la obra de Goethe denuncia que la orden trazó un pacto con el diablo para conquistar el mundo. Pero bueno, todas estas historias están contaminadas por la invención de fanáticos acríticos y fundamentalistas cristianos conspirativos. Por tanto, hay que tomarlas con pinzas. Créanme, amigos, mi trabajo no tendría sentido si no fuera tan extremadamente necesario sentarse durante horas y días a separar la paja del trigo, a cotejar fuentes, a refutar y descartar otras. Continúo. En 1979, el segundo al mando de los Illuminati, Zwack, obtuvo autorización para fundar una nueva logia en Baviera bajo el nombre de Theodore of the Good Counsel. La misma obtendría la lealtad de un nuevo miembro bastante particular, Adolf Freiherr Knigge. Knigge se inició como masón en la ciudad de Kassel, la misma donde fue asesor de guerra y ministro de Hacienda. Había sido parte de la corte de Federico II, aunque no se llevó muy bien con la realeza y la abandonó tras múltiples malentendidos. Sin embargo, pasaría a la historia como escritor de la obra De cómo tratar a las personas, ese es el título, De cómo tratar a las personas, uno de los grandes clásicos de la Ilustración. El libro, casi que un presagio del género autoayuda y Pablo Coelho, buscaba aconsejar a sus coetáneos sobre cómo comportarse correctamente en sociedad y posee pasajes desopilantes, como una crítica muy fuerte a los zoológicos y a los circos y a todos quienes encierran a seres vivos en jaulas. Podríamos decir que era un pionero del animalismo. En otra página defiende a cazadores y carniceros, pero ataca a quienes torturan por el mero hecho de ver satisfecha su crueldad. Hasta cierto punto puedo entenderlo. Knigge aceptó sumarse a los Illuminati, pero puso una sola condición: montar sus propios campos de reclutamiento. Caballero de gran estatus, se centró en elegir a los maestros y guardianes que dirigían las logias masónicas de Europa y que a menudo eran capaces de poner toda su secta a disposición de los Illuminati. Por obra de Knigge, la orden se expandió rápidamente en el centro y el sur de Alemania, el sueño de Weishaupt, llegando al fin a 2.500 miembros, casi todos de la clase alta. Prácticamente la mitad
realidad eran funcionarios públicos, lo cual, dado el objetivo de gobernar a los pueblos, cumplía con un claro propósito estratégico. En otras palabras, sí, los Illuminatis existieron y fueron inmensamente poderosos. Desde las sombras, se infiltraron en numerosos estratos del poder europeo, tejiendo una red de influencia que, en sus versiones más exageradas, alcanzaba las más altas esferas continentales. ¿Fue realmente tan así? O sea, ¿llegaron a la cima de la cima? Bueno, remitámonos a la historia. En la lista de la orden podemos contar al gran duque de Weimar, Carlos Augusto, un Maquiavelo germano, el duque de Sajonia, Ernesto II, el gobernador de Galicia, el conde Brígido, el canciller de Bohemia, el canciller de Hungría, el conde Palfi von Erdőd, el gobernador y gran maestre provincial de Transilvania, teléfono para el conde Drácula, y a su vez el conde Estadión, embajador en Londres. Sin embargo, todo lo que asciende tiene que bajar, y en el caso de los Illuminati, el final llegaría donde todo comenzó, en la Universidad de Ingolstadt. Por empezar, ya existía un gran malestar dentro de la orden por el modo realmente tiránico en el que funcionaban las cosas, plagio perfecto de los jesuitas. Cada grupo de miembros reportaba a un jefe de quienes desconocían su identidad real, y muchos de los masones que se pasaban a los Illuminati lo hacían porque se les había prometido que podrían ascender a los misteriosos rangos superiores que estaban incluso por encima de Weishaupt. Él les contaba que servía a unos poderosos hombres a quienes llamaba serenísimos superiores, porque la orden de los Illuminati era muy antigua, se remontaba a la antigua Grecia. Esto es como el Papa siendo de intermediario entre Dios y los hombres, o el arcángel Gabriel y Mahoma en el Islam. Básicamente todas las mitologías tienen ese componente del Mesías que se conecta con las entidades superiores y por lo tanto hay que obedecerle al Mesías, que es su cara visible ante la plebe. Sin embargo, 3 años de engaños hicieron evidente que Weishaupt mentía. Entonces tuvo que admitir que no había realmente nadie por encima de él y que aún no existían tales rangos superiores. Knight se sintió totalmente estafado. Incluso contempló matar a Weishaupt, desafiándole un duelo, pero finalmente no abandonó la orden en un primer instante porque Adam le prometió el poder de crear los grados superiores a su antojo y remodelar la orden con el objetivo de que resultase atractiva esta vez a los príncipes protestantes alemanes. De cara al público, Weishaupt era nuevamente un luterano. Y para 1784 los Illuminatis habían desplazado a todos los jefes de departamento de las universidades jesuitas. Sin embargo, el ethos antirreligioso de la orden, que realmente era opuesto a toda la cristiandad, levantó las alarmas en la Iglesia Católica, y para colmo los iluminados cometieron su mayor error, que fue la fanfarronería. En Baviera, algunos de los miembros de menor rango presumían en público del gran poder Illuminati, propagando una suerte de temor popular a aquella organización secreta que poco a poco dejaba de serlo. Los obispos jesuitas, con los ojos bien abiertos, vieron entonces su oportunidad. Luego de tenderle una emboscada al duque de Baviera, Carlos Teodoro, lo obligaron a emitir un drástico decreto, la prohibición de todas las sociedades secretas, incluidos los Illuminatis. Los jesuitas habían envenenado papas, que eran básicamente las cabezas del gobierno mundial de la época. Imagínense un duquecito baviero, rodeado por un grupo de imponentes gerifaldes de la Compañía de Jesús que mirándole mal le dijeron: «Fírmame aquí», dijo su escribiente, que el duque firmó temblando. Le creó. El edicto, promulgado el 2 de marzo de 1785, significó un golpe mortal para la orden de los Iluminados. Todos sus documentos y correspondencia interna fueron confiscados y posteriormente publicados por el gobierno. Se dice que uno de los manuscritos contenían un código que al descifrarlo revelaba un conjuro para invocar al Ser Supremo, entre comillas, que rápidamente fue popularizado en gacetillas de la época como una especie de Jehová Satanás. Este texto, más tarde conocido como el Testamento de la Luz Oculta, se convirtió en un objeto de fascinación en todos los círculos ocultistas europeos, aunque jamás pudo confirmarse su autenticidad. Podría haberse tratado incluso de una falsificación del gobierno bávaro. En cuanto a sus líderes, Knight se marchó poco después del edicto, acusando a Weishaupt de ser un jesuita mugroso.
que había estafado a las mentes más brillantes de Alemania. En cuanto a Weishaupt, huyó a otra ciudad teutona, Gotha, donde pasó sus últimos años escribiendo una serie de obras sobre el iluminismo. Hay quienes creen que durante su exilio mantuvo encuentros nocturnos con un selecto grupo de seguidores en los bosques de Turingia, donde juraban preservar los ideales iluministas, donde tramaban cómo su propósito podría cumplirse pese a la prohibición. Estas reuniones, aunque nunca probadas, alimentaron el mito de que los Illuminatis jamás fueron verdaderamente derrotados, sino que se reinventaron. Sin embargo, la realidad parece ser mucho más decepcionante. Tras un periodo de grave enfermedad, Weishaupt perdió el apoyo de sus patrocinadores aristócratas y gran parte de su fortuna. Pasó sus últimos días defendiendo la Revolución Francesa y, como lo acusaron de ser un jacobino disfrazado, fue obligado a vivir por un tiempo bajo vigilancia policial. Vigilado por un ex jacobino, que sí que fue jacobino pero después los traicionó, como también fue bonapartista y después traicionó a Napoleón, que era Joseph Fouché. Digno final para un digno personaje del magnífico siglo XVIII. Los Illuminatis parecían haber sido extirpados, desterrados por completo de la vida terrenal. No obstante, un cura prófugo, sospechando lo contrario, buscó demostrar que la logia no solo seguía existiendo, sino que era mucho más pujante, poderosa y destructiva de lo que incluso había soñado ser. En 1790, la agitada Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa promulgó la Constitución Civil del Clero, expropiando los bienes de la Iglesia Católica, convirtiendo en funcionarios públicos a los sacerdotes cómplices y persiguiendo a aquellos, los refractarios, que se negaban a jurar su lealtad a la nueva religión de las masas, la diosa razón, una expresión mitológica de la República. Fue así que, temiendo el filo de la guillotina, el sacerdote y periodista jesuita Agustín Barruel huyó hacia los puertos de Bretaña y se exilió en Inglaterra. Cobijado por las densas neblinas de la campiña británica, para 1797 tenía listo un libro explosivo, Memorias que ilustran la historia del jacobinismo. En sus páginas cifraba un mensaje revelador, o al menos para quienes le creyeron. Señala que la glorificada Revolución Francesa no era un levantamiento popular espontáneo, sino el plan de una minoría que desde las sombras utilizó la fuerza bruta, el subterfugio y la sugestión para imponer su voluntad caprichosa a un pueblo inocente y adormilado. Esa minoría elitista era la Orden de los Illuminati. Considerándose a sí mismo un masón, el jesuita Barruel denunciaba que los iluminados habían pervertido a las demás logias, inoculando sus ideas destructivas en pensadores de la talla de Rousseau o el temible Maximilien Robespierre. Según él, no se habrían quedado en la teoría, también pasaron a la acción, persuadiendo a 300.000 miembros de su orden con ansias de caos, dispuestos a levantarse a la primera señal y convencer a las demás clases sociales de derrocar la monarquía y acabar con la Iglesia. Así, para Barruel, los Illuminati estaban detrás del 14 de julio de 1789, gritando por las calles las masónicas consignas de libertad, igualdad y fraternidad. Y así despertaron la furia de casi 1 millar de parisinos que, gritando contra Luis XVI, tomaron uno de los símbolos arquitectónicos de la realeza, la prisión de la Bastilla. Habían encendido una polvareda sin precedentes. 3 meses después, miles de vendedores, costureras, sirvientas y pescaderas le exigieron a sus maridos y a sus hijos que se levantasen en armas y caminaron 20 kilómetros hasta llegar al Palacio de Versalles, donde asesinaron con picas, espadas y cuchillos a los guardias suizos, a los cortesanos y a los súbditos, mientras sus cabezas sin cuerpo eran exhibidas como trofeos. Luis XVI encontraría el mismo destino pocos meses más tarde. Acusado de traición, fue llevado el 21 de enero de 1793 por una carroza destartalada a la Plaza de la Revolución, donde lo esperaba una multitud ansiosa, mientras surgían voces que gritaban ¡Viva la República y muerte al tirano! Y así el rey se fue acercando a la guillotina que él mismo había aprobado, escoltado por 2 guardias y su confesor, el abad de Edgeworth de Fairmont. Ante los ojos enardecidos de un pueblo expectante, Luis XVI clamó desde el cadalso sus últimas palabras: «Perdono a los autores de mi muerte y ruego a Dios que la sangre que van a derramar jamás recaiga sobre Francia». Luego fue atado a la tabla y su cuello acomodado en el lugar propicio. El sonido de la cuchilla impiadosa cayendo
atravesó el gélido silencio de la plaza. Segundos después, comenzaron a oírse los gritos de alegría y celebración cuando el verdugo mostró la cabeza cortada del rey. Ese espectáculo grotesco, según Barruel, solo había podido realizarse gracias a los Illuminati. Ellos mismos habrían inventado la guillotina, pues como recordarán, Don Guillotín era colega de Weishaupt. No obstante, Barruel no se quedaba solo en los trágicos eventos franceses. Para él, la revolución era solo el comienzo de un plan bastante más ambicioso: destruir todas y cada una de las monarquías hasta llegar al Vaticano y finalmente establecer una república mundial de carácter jacobino dominada por la orden. Algo no muy distinto pensaba el prestigioso John Robinson, un físico y matemático británico, profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo y prodigioso inventor. Él fue quien creó la sirena, ni más ni menos, y trabajó con James Watt en uno de los primeros coches a vapor. Dictó conferencias sobre mecánica, hidrostática, astronomía, óptica, electricidad y magnetismo. Pues bien, este verdadero genio ilustrado acabó defraudado con el reino del terror francés, que lideraban hombres que decían defender ideas progresistas de la República, más actuaban como cavernícolas. Un año después del libro de Barruel, Robinson publicó otro con su propia interpretación de los hechos, y el título resultaba más que elocuente: Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa, llevada a cabo en las reuniones secretas de masones, illuminatis y sociedades de lectura. Sí, así de breve. Resumido coloquialmente a pruebas de una conspiración, el texto, que carecía de pruebas, cargaba con material proveniente de Alexander Horn, básicamente testimonios, y nada más que testimonios, de un monje benedictino escocés que mientras era bibliotecario en un monasterio, trabajaba como agente secreto para el embajador británico en Múnich. Como podrán imaginarse, este hecho, que sí está documentado, levanta algunas suspicacias. ¿No era acaso una operación de propaganda británica contra los jacobinos? Además, muy fina, porque buscaba movilizar emociones del pueblo católico, que no era precisamente un amigo de la corona inglesa. Pero bueno, a través de Horn, Robinson declara que los iluminados de Baviera nunca desaparecieron, como le hicieron creer al mundo, sino que se reformaron bajo otro nombre tras la supuesta disolución de 1784. El libro además incluye gran parte de los escritos originales de Adam Weishaupt, los cuales confiesan objetivos intrincados y siniestros, como si el líder supiese exactamente qué hacer para que los Illuminatis tomen el control de los gobiernos, los nacientes periódicos y otras instituciones de influencia, especialmente de la esfera educativa. En uno de los pasajes más inquietantes de su hipótesis, Robinson describe la ceremonia de iniciación al grado de regente, el nivel más alto en la jerarquía de la orden, donde el iniciado debía enfrentarse a un esqueleto que yacía solemne entre una corona y una espada. Este ritual, impregnado de macabro simbolismo, marcaba el ingreso definitivo a los secretos más oscuros de la orden. Lo más fascinante y perturbador, si se quiere, es el asombroso parecido con este rito iniciático de Skull and Bones, la poderosa sociedad secreta de la Universidad de Yale, fundada en 1832, y cuya sede de New Haven, conocida como la tumba, alberga un cartel en alemán que declara: ¿quién fue el tonto? ¿Quién fue el sabio? ¿El mendigo o el rey? Ya sea pobre o rico, todo es igual en la muerte. Recomendamos mucho nuestro documental sobre la sociedad secreta más poderosa de Estados Unidos. Y sin duda el paralelismo es nítido. ¿Una mera coincidencia o un guiño a los Illuminatis bávaros? Si acaso uno quisiera inclinarse por esto último, hay indicios verdaderamente inquietantes. El fundador de Skull and Bones fue un acaudalado aristócrata y militar llamado William Huntington Russell, quien acababa de regresar de un viaje de estudios a Alemania antes de establecer su propia orden en Yale. Según antiguos miembros de la secta, los pocos que se han atrevido a romper el pacto de silencio, Russell obtuvo el permiso de una sociedad secreta alemana durante su extensa estadía. No hay que ser muy fantasioso para imaginar que aquella sociedad bien podría haber sido la de los Illuminati. Pero repetimos, toda la evidencia histórica prueba que la orden ya estaba extinta para entonces. Aunque a los rumores esto no les importó. En 1798, un reverendo envió el libro de Robinson a George Washington para conocer sus pensamientos sobre el tema. Casi en su lecho de muerte, el ex primer
presidente de Estados Unidos, escribió una carta que cambiaría la leyenda de los Illuminati en forma definitiva. Cito literal a George Washington, amigos. No era mi intención dudar de que las doctrinas de los Illuminati y los principios del jacobinismo no se hubieran difundido en los Estados Unidos. Por el contrario, nadie está más convencido que yo de este hecho. Es demasiado evidente para ponerlo en duda que algunos de ellos lo hayan hecho o que el fundador o el instrumento empleado para crear las sociedades democráticas de los Estados Unidos hayan tenido estos objetivos y que en realidad persiguiesen más que nada la separación del pueblo de su gobierno. En otras palabras, Washington subestimaba su influencia, pero admitía que los Illuminatis tenían como mínimo planes bastante crueles. Para finales del siglo XVIII, las obras de Robinson y Barruel llegaron a los Estados Unidos y se dispersaron por toda Nueva Inglaterra, desatando reimpresiones, reinterpretaciones, paráfrasis y debates acalorados en púlpitos y plazas. Uno de sus mayores promotores fue el religioso Jedediah Morse, padre del célebre Samuel Morse, inventor del telégrafo y del código que lleva su nombre. Desde su propio púlpito, el reverendo usaba los sermones de la misa, predicando con fervor contra los Illuminati. Los llamaba esbirros de Satán, clérigos del demonio. Sostenía el libro de Robinson en lo alto como si fuera una espada y mandaba a los fieles a leerlo junto a la Biblia. Morse no solo los acusaba de haber orquestado la Revolución Francesa, sino también de conjurar para infiltrar y subvertir el joven sistema republicano de Estados Unidos. Y no fue el único. Timothy Dwight IV, presidente de la Universidad de Yale, abrazó estas teorías con idéntico fervor. En sus discursos, el académico advertía que una red de sociedades secretas tejía un plan en las sombras para derrocar gobiernos y erradicar toda moral religiosa. Sí, Yale, el hogar de la futura sociedad secreta Skull and Bones, se convirtió irónicamente en el epicentro de la denuncia. Y la paranoia no se quedó en los sermones. Durante las elecciones presidenciales de 1800, los federalistas, liderados por su presidente John Adams, comenzaron a advertir sobre la supuesta infiltración de los Illuminati en la oposición, comandada por Thomas Jefferson a la cabeza. Incluso el mundo literario se impregnó de este pánico. Obras como El testigo secreto de Jedediah Morse y Julia y El varón iluminado de Sally Seward Wood emanaron de este clima de sospechas y teorías, cimentando los primeros pasos de la literatura gótica en América. Pero el mayor terror de los federalistas, que irónicamente buscaban concentrar poder extremo en el gobierno federal y no distribuirlo entre los estados, su mayor miedo, el peor bulo que vendían en su campaña, era que los Illuminati planeaban una inmigración masiva desde el Caribe, desatando posibles rebeliones de esclavos. ¿Les suena conocido? Sí, son los primeros pasos de la tesis errada de la invasión silenciosa. Nada demasiado alejado de los ultraderechistas xenófobos de hoy, los herederos de Alexander Hamilton, como Donald Trump. En el centro de estas absurdas ideas estaba la muerte de George Washington, uno de los mayores poseedores de esclavos del mundo conocido, a quien supuestamente asesinaron para desatar una barbarie planificada. Solo por sus plantaciones heredadas en Mount Vernon, Washington se hizo dueño aproximadamente de 57 hombres, pero durante su presidencia el número aumentó hasta 317 en 1799, año de su deceso. No solo el padre de la nación de la libertad los poseía, también los humillaba y los castigaba con severidad. Incluso llegó a paliar su problema de caries utilizando los dientes humanos que extirpaba personalmente a sus esclavos utilizando una pinza. Pero en 1796 una de sus siervas de nombre Ona Judas decidió escapar. En ese momento ya tenía experiencia en el trabajo doméstico en la residencia presidencial y vivía bajo la vigilancia constante de la familia Washington. Cuando el jefe de estado se enteró de su fuga, el aire de sus oficinas se tornó más denso que nunca. Estaba más perturbado que si se hubiera desatado una guerra y ordenó que se ofreciese una recompensa sustanciosa por su captura, cual si un asesino serial fuera buscado por la policía. Agentes se dispersaron como sombras por la costa y un detective fue reclutado personalmente por el presidente para localizar a la pobre. Mas Ona Judas no estaba sola en su huida. Una red silenciosa de abolicionistas y activistas se convirtió en su escudo. Bajo su amparo cruzó tierras hostiles hasta llegar a New Hampshire, un santuario donde la esclavitud ya había sido abolida. La historia, sin embargo, no terminó allí. En 1798, cuando llegó el éxito de ventas de los libros de Barruel y Robinson, el relato de Ona Judas
Lourdes adquirió un aura casi mitológica. Se decía que había sido salvada por la orden secreta, una jugada maestra para humillar al presidente, en cuyo caso, amigos, yo sería simpatizante de los Illuminati. El caso es que John Adams se dejó penetrar por la paranoia xenofóbica, por la primera oleada antiinmigrante de Estados Unidos, y en 1798 promulgó las leyes de extranjería y sedición, 4 decretos autoritarios para aniquilar la inmigración y restringir la libertad de expresión, bajo el pretexto de la seguridad nacional. Y vuelvo sobre esto porque es increíble el parecido con la actualidad. Las leyes de sedición hacían más difícil el que alguien se pudiera convertir en ciudadano americano. Al mismo tiempo legalizaron que el presidente encarcelase y deportase a los que no fueran ciudadanos, pero que puedan considerarse peligrosos o pertenecientes a un país hostil. Thomas Jefferson acusó al gobierno de querer aplastar a la oposición política, aunque Jefferson era tremendo esclavista también, mientras que los federalistas acusaron a Jefferson de ser un agente Illuminati que buscaba abolir el cristianismo y la estructura moral de la sociedad. El argumento era que Jefferson vivió en París entre 1785 y 1789, en la gestación de la Revolución Francesa, y cuando los temidos bávaros seguían en plena actividad. Lo cierto es que Jefferson cargaba con otras sombras mucho más poderosas y sustentadas que la teoría de conspiración. Como rico terrateniente había esclavizado a 600 individuos, comprando y vendiendo seres humanos de acuerdo a las circunstancias económicas, pese a que en el discurso decía estar en contra. Sí, como si se tratase de acciones o divisas, incluso sus esclavas y llegó a tener hijos con una de ellas, Sally Hemings, a quien hizo concubina, pese a lo cual seguía asestándole latigazos cuando no le obedecía. Menudo sujeto, ¿verdad? Los padres fundadores del imperio. Lejos de aprovechar estos escándalos, los federalistas no hicieron más que agrandar su figura, con más y más cuentos de hadas. Sumado a una impopular subida de impuestos, la cuasi guerra con Francia y la censura de las leyes de sedición, el electorado se terminó inclinando por Jefferson, cuya victoria en 1801 inauguró una nueva etapa política, signada por más hipocresías. A principios del siglo XIX, la preocupación de los Illuminati se apagó, y aquella organización secreta de breve derrotero pasó a dormir el sueño de la historia. Pero en 1875, ahí, donde todo había comenzado, una mente curiosa volvería a rescatarlos del olvido. Su nombre era Theodore Reuss, pero a diferencia de tantos contemporáneos, él no temía a la leyenda. Al contrario, deseaba revivir a los Illuminatis. Reuss nació en Augsburgo, Alemania, en 1855, y desde joven, su poderosa voz para el canto lo llevó a los escenarios. En 1873 tuvo el privilegio, según él, de conocer al enigmático Luis II de Baviera, aquel monarca soñador conocido por su obsesión con los castillos hermosos y las óperas de Wagner. 3 años después, Reuss fue testigo de la histórica primera representación de Parsifal, la última obra wagneriana que relataba la búsqueda de un caballero puro por el Santo Grial, un símbolo de redención que despertó en Reuss una obsesión por lo oculto, por lo invisible, por lo inefable. Desde entonces adoptó el seudónimo Charles Theodore para presentarse en los vibrantes music halls de su tiempo, y durante un viaje a Inglaterra en 1876 ingresó en la logia de peregrinos jurándole lealtad a Shakespeare, muerto hace años, sobra decirlo. Quedó entonces fascinado con los rituales masones y empezó a estudiar la historia de las sociedades secretas. Tanto le gustaba el misterio y el mundo silencioso de las sombras que empezó a trabajar como espía para la policía secreta prusiana, y en 1885 se infiltró en la Liga Socialista de Inglaterra bajo la apariencia de un modesto bibliotecario alemán. Allí quedaría en el centro de una mordaz lucha entre el anarcocomunista Joseph Peukert y el bakuninista Victor Dave. Mas el espía, cuyas acciones rozaban lo teatral, no pasó desapercibido, y cuando las tensiones explotaron, fue expulsado de la misma, acusado de agente doble. Admirador de Wagner, agente doble alemán entre los comunistas, muchos parecidos al origen de Hitler, ¿verdad? No sé si lo estudiaron bien. Sin embargo, su ingenio le permitió convertir la traición en una oportunidad, y entonces engañó a un desconfiado Peukert y lo utilizó para localizar a Johann Neve, un contrabandista de armas belga.
La información llegó a manos de la policía secreta alemana y Nibbe fue arrestado en las orillas del río Rin. De la noche a la mañana, Reus se convirtió en un héroe nacional. Pero esto no solo consolidó su reputación, sino que lo animó a cumplir su más anhelado deseo: revivir a los Illuminatis. Él creía y estaba persuadido de que los Iluminados de Baviera tenían un poder latente, esperando a un nuevo Mesías que lo despertaría. Su primer paso fue unirse a la Orden de la Aurora Dorada, la sociedad de la magia por excelencia, donde se enseñaba la cábala judía, la astrología, la adivinación del tarot, los viajes astrales y la alquimia. Allí Theodor conocería a Leopold Engel, un escritor y ocultista alemán que trabajó durante mucho tiempo como curandero natural para un profesor de Leipzig. Según las leyendas que lo rodeaban, tenía la habilidad de hacer diagnósticos con solo una mirada y en ocasiones hipnotizaba a sus pacientes. Pero no más de 20 minutos, pues de lo contrario, decía, el alma podría perderse en su regreso al cuerpo. En 1891, el doctor Engel escuchó una voz interior que le ordenó reescribir el Evangelio de San Juan. La obra se llamó El Gran Evangelio de Juan y narraba en primera persona los últimos 3 años del ministerio de Jesús en la tierra, incluyendo milagros, curaciones y conversaciones que no aparecen en las tradicionales escrituras. Según la versión de Engel, los fariseos eran extremadamente peligrosos y realizaban un complot para robar a los romanos. Luego de ser detenidos, el centurión romano estaba dispuesto a ejecutarlos, pero Jesús le pidió que los dejen ir y se divida su botín: 1/3 para Roma, 1/3 para el centurión y 1/3 para los pobres de las comunidades cercanas, algunos de cuyos hijos habían sido secuestrados por la secta farisea y eran vendidos como esclavos. Naturalmente, nadie le hizo mucho caso a su texto, pero Reus quedó sorprendido con otro aspecto esotérico de Engel. Como bibliógrafo de El Fausto de Goethe, había llegado a la historia de los Illuminati y tenía, al igual que él, una total obsesión con la mítica orden secreta. Y es que era una señal divina. En 1896, Reus y Engel fundaron la Federación Mundial de los Illuminati, la sucesora de la legendaria Orden de Weishaupt, aunque en 1912 pelearon y ambos tomaron caminos separados. Pero bueno, el trabajo resultó fructífero. Engel redactó nuevos estatutos para su federación, inspirado en la recién creada Sociedad Teosófica, de la cual era miembro y tesorero. ¿Y qué era la Sociedad Teosófica? Pronto les traeremos el único documental profundo en español que encontrarán sobre el tema. Una red fundada por la socialista mística rusa Elena Blavatsky, que promovía la peculiar doctrina de la evolución inteligente de toda la existencia. Su mayor axioma era que todo, absolutamente todo, desde la diminuta célula hasta las estrellas, estaba en constante evolución espiritual. Blavatsky no se detuvo ahí. En su libro La Doctrina Secreta de 1888 trazó una historia fantástica de la humanidad. Según ella, hemos pasado por 7 razas distintas, llamadas razas raíz. Algunas de las más bizarras incluyen los hiperbóreos, los etéreos y los sin cuerpo físico, los lemurianos, gigantes con un tercer ojo que les revelaba verdades ocultas, y los atlantes, dueños de una tecnología imposible que cayeron bajo el peso de su soberbia. A su vez, la fantasiosa Blavatsky afirmaba que su conocimiento venía de maestros ascendidos, seres espirituales que habitaban en el Himalaya y que dijo haberlos conocido en un viaje al Tíbet, en unas cavernas secretas, donde le enseñaron saberes que el hombre común jamás podría comprender. Los seguidores de la peculiar sociedad teosófica decían que Blavatsky poseía dones sobrenaturales, como hacer sonar campanas invisibles, levitar y manifestar objetos desde el plano astral. La teosofía además era ecologista, y uno de sus miembros más famosos fue Lyman Frank Baum, autor de El Mago de Oz, un clásico literario infantil. La misión de la sociedad teosófica era preparar a los hombres para el instructor mundial, una figura espiritual que guiaría nuestro salto evolutivo. Blavatsky creía que este ser, una reencarnación del Maitreya, llegaría en un momento crítico para darnos las herramientas necesarias en pos de trascender. Así que toda esta ensalada de delirantes premisas fueron en las que se basó Engel para crear su Federación Mundial de los Illuminati,
Illuminati, la cual tuvo que clausurarse en 1924 por falta de adeptos. ¿Fue acaso un fracaso? Pues depende cómo se lo vea. Con el esfuerzo de estos dos hombres a finales del siglo XIX, los Illuminati resurgieron en la cultura popular. De hecho, aunque más no sea por una cuestión de nomenclatura, los Illuminati volvieron a nacer. Las leyendas retomaron el ruedo. Se decía que los iluminados trabajaban para instaurar un gobierno mundial único, eliminar otra vez las religiones, centralizar la economía y destruir las fronteras. Se los acusó de controlar el socialismo y el comunismo, la panacea del control totalitario, en eso estamos todos de acuerdo, y se identificó a personajes como Karl Marx y otros pensadores políticos modernos como gentes Illuminati. Otro de los señalados fue el imperialista británico Cecil Rhodes, y razones para la sospecha no faltan. Por cierto, tenemos un documental explosivo sobre la sociedad secreta La Red de Cecil Rhodes, la élite angloamericana, una de las más poderosas y desconocidas de la historia. Muy recomendado nuestro documental al respecto, republicado hace poco. En la historia del siglo XIX, no muchos personajes pueden superar en megalomanía al cruel millonario británico Cecil Rhodes. Homosexual reprimido, y ser homosexual no tiene nada de malo, pero la represión ya vemos que sí. Hijo de un pastor protestante, Rhodes emigró a la colonia británica de Sudáfrica en 1870, con tan solo 17 años, para trabajar en la fábrica algodonera de su hermano, aunque rápidamente se abrió camino por su propia cuenta en el negocio de los diamantes. Aunque esto es un decir, porque la verdad es que el dinero lo recibió de la dinastía bancaria más poderosa del imperio, los Rothschild. ¿Qué le pedían a cambio los Rothschild? Bueno, algo que Rhodes hubiera hecho gratuitamente: ser uno de los hombres de confianza de la élite de Londres en las colonias africanas del Reino Unido. A diferencia de otros empresarios coloniales, Rhodes no solo buscaba negocios, sino que tenía una fe religiosa en la ingeniería social británica y ansiaba la expansión de la corona. En 1877, a la edad de 23 años, redactó su deseo de fundar una sociedad secreta, la Sociedad de los Elegidos, que debía refundar el Imperio Británico, unificar su destino a los Estados Unidos de América y crear una mancomunidad inglesa que terminó llamándose Commonwealth. Sus textos hablaban abiertamente del establecimiento de una Inglaterra omnipresente. Inglaterra en todas las partes era literalmente la expresión de Cecil Rhodes, y debía conducir en última instancia al cese de todas las guerras y a la unificación lingüística del mundo en un solo idioma, obviamente el inglés. En resumen, una superpotencia angloparlante como jamás se ha visto en la Tierra. Cito: lo único factible para llevar a cabo esta gran idea es una sociedad secreta que absorba gradualmente la riqueza del mundo y las mentes humanas de orden superior para dedicarse plenamente a tal objetivo. Para luchar por esos sueños mesiánicos, Rhodes se metió en la política colonial. Fue un brutal esclavista y además lo eligieron diputado al Parlamento de la Colonia del Cabo en 1881 y primer ministro de esta misma provincia en la década siguiente. Le llamaban el Coloso y era un racista despreciable. Creó un ejército de mercenarios a su servicio y en las guerras que desató contra la etnia de los Debeles mató a miles de ellos. Paralelamente llegó a controlar el 90% del mercado mundial de diamantes a través de su firma De Beers Company. Pero tanto odio y crueldad no caben en un hombre sin enfermarlo, y en 1902 murió a la edad de 49 años. Su figura había cambiado el mapa continental y dos repúblicas llevaban ya su propio nombre: Rhodesia, Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur, las actuales Zambia y Zimbabue. Sin embargo, Rhodes no tenía familia y la persona más cercana no era otro que su albacea, secretario y amante Alfred Milner. Pero no fue a él, sino al Lord Rothschild, el gran patrocinador de toda su vida, a quien legó la mayor parte de su herencia. Imagínense, Rhodes dejándole dinero a Rothschild. Eso sí, le puso una condición: cada peñique debía utilizarse para fundar su añorada red, la Sociedad de los Elegidos. Con tal propósito nacerían las célebres becas Rhodes, otorgadas por la Universidad de Oxford todos los años y cuyo más notable beneficiario fue Bill Clinton en su juventud. Estas becas solo
debían donarse a jóvenes extranjeros que luego se dispersarían por el planeta, escalando posiciones en sus respectivos países como agentes británicos. Lord Rothschild y algunos otros asociados dirigieron las becas con estricto control, velando para que se otorgaran a los futuros constructores del imperio angloamericano, ¿no? La evolución del imperio británico. Entre estos asociados, como les dije, destacaba Lord Alfred Milner, el sucesor directo de Rose en tantos sentidos. Milner no solo asumió el liderazgo político y militar en África, sino que también se convirtió en el principal arquitecto del movimiento de la Mesa Redonda, la sociedad inspirada en el plan de Rose y que bajo su propia dirección perseguía un mundo de control tecnocrático y milimétricamente calculado, sin importar las consecuencias para los individuos, los pueblos y las culturas locales. Pues bien, en la ola conspiranoica de fines del siglo XIX, muchos intérpretes creyeron ver en la Mesa Redonda de Rhodes la gran sucursal de los Illuminati, adaptada a los tiempos y al espacio anglosajón. Las pruebas estarían en los numerosos viajes que Rose había realizado en vida a Nueva York y a Alemania para negociar con líderes y empresarios, muchos de ellos herederos de los originales fundadores Illuminati, sobre el dominio de los recursos africanos. Aunque bueno, esta interpretación es un tanto forzada. Rose era gobernador de la Colonia del Cabo y también tuvo que negociar con franceses, holandeses, portugueses y hasta españoles. Pero bueno, al final, cada quien decide en qué creer. Ya en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, varios miembros del movimiento de la Mesa Redonda fueron convocados por el presidente estadounidense Woodrow Wilson para diseñar el nuevo orden internacional que proseguiría a la guerra. De estas discusiones surgió en 1921, con sede en Nueva York, una organización fundada por los Rockefeller para intervenir en la política. Y no me refiero a la Liga de las Naciones, que fue el primer prototipo de gobierno mundial que ideó Wilson, sino al Council on Foreign Relations, quienes realmente tomaban decisiones por la Liga de las Naciones y futuramente por la ONU, la entidad sucesora. El Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, es el gran think tank que planificó toda la política exterior estadounidense del siglo XX, que sobra decirlo fue tremendamente beligerante y genocida. La firma de la Mesa Redonda quedó estampada en la creación del CFR, con agentes como Elihu Root, Premio Nobel de la Paz y ex secretario de Estado norteamericano, y otros financieros, diplomáticos y académicos. El movimiento también fue clave en la creación de la Sociedad de las Naciones. Philip Kerr, miembro destacado de la Liga, actuaba como asesor del primer ministro británico David Lloyd George durante la Conferencia de la Paz de París en 1919, y era un becario Rose de primer nivel. No en vano, el historiador de la Universidad de Yale, Carol Quigley, documentó que tanto la Mesa Redonda como sus extensiones, el CFR y la Liga de las Naciones, respondían a un plan más amplio delineado por Cecil en su testamento. Así que ahí lo tienen. ¿Por qué es tan fácil aceptar teorías disparatadas y simplistas como los Illuminati? Quiero decir, como que los Illuminati siguieron existiendo y controlan a todo el planeta. Bueno, básicamente porque los mismos nombres se repiten en los rincones más altos del poder, y la línea entre el mito y la realidad se vuelve peligrosamente delgada. Y si de mito se tratara, es imposible pasar por alto a H.G. Wells, a quien el propio Joseph Conrad, un escritor eminente de mis favoritos, aclamó con las palabras: "Oh, Wells, el realista de lo fantástico". El visionario autor de La Guerra de los Mundos, Wells, que imaginó viajes en el tiempo y batallas interplanetarias, también trazó en sus obras el deseo de fundar una sociedad global tecnocrática. Naturalmente quedaría bajo el manto de la sospecha de la leyenda Illuminati. En su libro de 1928, La conspiración abierta, Wells delineó con precisión el plan de una revolución mundial para, lo cito literal, impulsar y establecer un control humano sobre los destinos de la vida y liberarla de sus peligros. En otras palabras, el transhumanismo y la eternidad. En otro ensayo, The Work, Health and Happiness of Mankind, Wells destacó a John D. Rockefeller como una fuerza que avanza, un poder constructivo global. Pero su propuesta más audaz llegó con el Nuevo Orden Mundial, libro de 1940, donde Wells propuso una dictadura socialista de planificación científica y académica para garantizar la paz del planeta. Naturalmente no tardó en despertar acusaciones de elitismo, y eran correctas. Lo curioso es que su influencia traspasó las fronteras de la ficción. Wells fue parodiado tanto por George Orwell en 1984 como por Huxley I
primero en un mundo feliz. Dos escritores que, pese a sus luces y sus sombras, tenían una visión bastante más justa, libertaria y humanista del mundo que se estaba formando. Pero bueno, aunque nunca se pudo probar que Wells sea miembro de los Iluminados de Baviera, sí lo era y abiertamente de la Sociedad Fabiana, dedicada a instaurar el socialismo en forma evolutiva y no revolucionaria. Es decir, abolir la libertad y la propiedad privada de a cuentagotas, lo que generaría menos resistencias. Al final vaya que tuvieron razón, para perjuicio de la humanidad. Este grupo que defiende la implementación de un gobierno tecnocrático y una economía planificada, otra vez, fue la inspiración clave de todos los delirios distópicos de Wells. Y hoy los fabianos, a través de Keir Starmer, gobiernan Inglaterra de nuevo. Son los que encarcelan tuiteros por publicar cosas que no les gustan. Y así llegaron los prósperos años 60, prósperos y convulsos, en una era contracultural donde el ácido lisérgico circulaba tanto por la libertad explorativa de los hombres como por los intereses de Tavistock y los ingenieros sociales para manipular la mente. En aquella década hippie donde Occidente comenzó a mirar con buenos ojos a la filosofía oriental, una creencia tan esotérica como la de los Illuminati no tardaría en resucitar. Todo comenzó en algún momento entre el verano del amor y el fenómeno hippie, cuando apareció un pequeño texto impreso, un panfleto llamado Principia Discordia. Y amigos, estamos llegando a la parte más interesante de esta trama. Así que quédense ahí, like si todavía no lo dieron para que YouTube recomiende a más gente este video. Y al terminar, no se olviden de recompensar este inmenso esfuerzo investigativo a través de patreon.com/Nicolás Moraz, porque no es un apoyo a cambio de nada, no se llevarán las manos vacías, lo premiaremos. Patreon.com/Nicolás Moraz. Prosigo. Principia Discordia, panfleto revolucionario de comienzos de los 60. El libro era, en pocas palabras, el credo de una religión satírica, el discordianismo, que conjurado por entusiastas anarquistas, invitaba a sus lectores a adorar a Eris, la diosa del caos. El movimiento discordiano era, en última instancia, un colectivo que deseaba provocar desobediencia civil, bromas pesadas y un engaño masivo. Sus autores, Gregory Hill y Kerry Wendell Thornley, escuchen esto porque es increíble, creían que así podrían forzar a los individuos a cuestionar los parámetros de su realidad y generar una revolución de masas. Según su religión ficticia, en el principio existía el vacío, que tenía dos hijas. Una, la más pequeña, era el ser, llamada Eris, y la otra, la mayor, era el no ser, llamada Aneris. La estéril Aneris se pone celosa de Eris, que nació embarazada, y empezó a hacer que las cosas existentes dejen de existir. Esto fue el origen de la muerte y del fin de todas las cosas. Pero el credo se ponía más desopilante. Según Principia Discordia, cada hombre, cada mujer y cada niño en esta tierra es en sí mismo un papa, un interlocutor con el infinito, con el universo, con Dios. E incluso imprimieron una tarjeta oficial de papa que podía reproducirse y distribuirse libremente a cualquier persona. Además, identificaron como santos en su doctrina al emperador Norton, a Yossarian, a Don Quijote y a Boconon. ¿Qué tienen los cuatro en común? Bueno, que estaban todos locos de remate. Joshua Abraham Norton, por ejemplo, en 1859 se declaró emperador de los Estados Unidos y unos años después tomó el título secundario de protector de México. Pero así como si yo me declarase hoy la reencarnación de Napoleón Bonaparte, en ese plan. En cuanto al Don Quijote, el personaje ideado por Cervantes, esencia de la novela castiza, es venerado como santo dentro del discordianismo por vivir su vida de acuerdo con la verdad tal como él la percibía y por despreocuparse de la realidad tal y como la percibía el resto. En fin, el libro nunca fue más que una curiosidad contracultural, mas uno de los principios de la fe sería inmortalizado por un tercer miembro del clan, el escritor Robert Anton Wilson. Se habían conocido trabajando para la revista Playboy, donde Wilson respondía a las cartas de los lectores y leía una gran cantidad de teorías conspirativas de todo tipo. Como se divertían mucho con las historias de la gente, Thornley, Hill y Wilson decidieron gastar una broma pesada, enviar cartas
falsas de lectores a Playboy, hablando de una organización secreta de la élite llamada, por supuesto, los Illuminati. Luego enviaban más cartas para contradecir las que acababan de escribir e iban tejiendo un debate ficticio en la opinión pública, que se volvió cada vez más obsesiva con los Illuminati, puesto que los trabajos estaban bastante bien documentados. De hecho, nos los leímos enteros para realizar este documental. Más razones para apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz, que fueron muchas horas. A través de esta confusa y manipuladora técnica, empezarían las prácticas más provocativas del discordianismo, la legendaria Operation Mindfuck, Operación Joder la Mente. Su principio rector era simple: atribuir todas las calamidades nacionales, los asesinatos y las conspiraciones a los Illuminati. Y recordemos que estamos hablando de tiempos bastante particulares. Así llegaría el gran libro de Wilson, The Illuminatus Trilogy. La trilogía comienza con una investigación llevada a cabo por dos detectives neoyorquinos, Saul Goodman, como el abogado de Breaking Bad, y Barney Muldoon. Ambos estudiaban el bombardeo de Confrontation, una revista de izquierdas, y la desaparición misteriosa de su editor Joe Malik. A medida que avanzan en el caso, descubren conexiones con los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy y Martin Luther King. En el proceso, siguen una búsqueda del tesoro a partir de notas que sugieren la participación de poderosas sociedades secretas. En otras palabras, en esta ficción, todas las teorías conspirativas se entrelazan entre sí y resultan ser verdaderas. Mientras tanto, un periodista de la revista, George Dorn, es arrestado por posesión de drogas. En prisión, es amenazado físicamente y comienza a sufrir alucinaciones en las que imagina su propia ejecución. Sin embargo, cuando el lugar es bombardeado, un grupo de discordianos, seguidores de una religión satírica fundada en 1957, lo rescata de su suerte. La organización está liderada por el enigmático Hagbard Selim, capitán de un submarino de oro, quien encarna la eterna batalla entre los discordianos y los Illuminati, la conspiración que controla secretamente el mundo y financia sus operaciones mediante el contrabando de sustancias ilícitas. Todo culmina en una revelación tan aterradora como grandiosa. Los Illuminati buscan inmanentizar al escatón, es decir, convertir el fin de los tiempos en una realidad tangible, y lo harán mediante un sacrificio humano masivo. Su muerte liberaría la energía vital necesaria para otorgar la inmortalidad a un círculo exclusivo de iniciados, entre ellos el genocida Adolf Hitler, al que rendirían veneración. El plan se desarrolla en un festival europeo al estilo Woodstock, pero en Ingolstadt, Baviera. ¿Les suena? Sí. El lugar de nacimiento de los Illuminati bávaros. Bajo la superficie del evento, desde las profundidades del ficticio lago Totenkopf, cabeza de la muerte, los batallones nazis hibernantes comienzan a despertar, listos para completar el siniestro sueño de los iluminados de Baviera. El libro convirtió a los Illuminati en un fenómeno cultural de masas, inspirador de cómics, cartas, novelas, juegos de mesa y películas. Pero como ocurría con Tlön, el icónico planeta imaginado por Jorge Luis Borges, lo que comenzó como un juego de mitos y una experimentación literaria acabó filtrándose en la realidad, y para eso debemos acercarnos a uno de los fundadores del diacronismo, Kerry Wendell Zorlny, porque créanme amigos, que ahora finalmente entenderán todo. ¿Quiénes se encargaron de construir la conspiración Illuminati, es decir, la de la supuesta existencia y permanencia de la orden Illuminati, y por qué razón? Fundamentalmente para encubrir que, nacido en abril de 1938 en Los Ángeles, California, de hecho su casa natal fue arrasada por los recientes incendios, Zorlny supo ser un hábil cosechador de seudónimos y títulos burlescos. Ha sido Omar Khayyam, Ravenshurst, el Papa, la gran algarabía de Egipto, Hochi Sen, el quinto Lama Dili, en vez del Dalai Lama, y Tronely, una variación de Zorlny, su apellido, el asesino de John Fitzgerald Kennedy. Sí, escucharon bien. ¿Por qué esto último? Bueno, en 1959 el joven y provocador Zorlny se encontraba en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde servía precisamente en el área de inteligencia. Y allí, en la base MCAS El Toro, fue donde conoció a un hombre que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y la de todos los americanos, Lee Harvey Oswald. Así que, si no se miraron completo nuestro documental sobre la verdad definitiva del caso Kennedy, el momento es
ahora. Al terminar este video, vayan a ver nuestro documental de Kennedy. Estará recomendado en pantalla final. La afinidad entre ambos personajes fue instantánea. Compartían un intelecto inquieto, el amor por la literatura y una fascinación esotérica por la política. Las horas transcurrían deprisa entre cigarrillos y tragos, discutiendo sobre el marxismo al cual ambos admiraban, la novela 1984 de Orwell o sus mutuas frustraciones con el mundo que los rodeaba. Oswald era una figura enigmática y Thornley absorbió cada detalle de su compañero de armas, como si fuera un acertijo que deseaba desentrañar. Algunas teorías, aunque esto no se ha comprobado, incluso auguran que ambos eran amantes, pero un día sus caminos divergieron. Mientras estaba a bordo de un buque que regresaba a los Estados Unidos después de prestar servicio en Japón, Thornley leyó en el periódico que Oswald había desertado en el otoño de 1959 y había partido ni más ni menos que a la potencia enemiga, la Unión Soviética. La noticia lo inspiró para escribir The Idle Warriors, una novela cuyo protagonista, Johnny Shelburne, era un reflejo de su amigo, Harvey Lee Oswald, un joven enajenado atrapado en el rígido sistema militar buscando desesperadamente un significado en un mundo que parecía darle la espalda. Shelburne es un marín que cumple con sus obligaciones en una nación extranjera, pero termina atormentado por la soledad. La página final de la novela fue firmada en 1962. Un año más tarde, el 22 de noviembre de 1963, 3 tiros detuvieron al mundo. En Dallas, Texas, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy caía desplomado sobre su Lincoln Continental descapotable y en medio del torbellino el nombre del asesino emergía entre las sombras: Lee Harvey Oswald. Para agravar aún más la situación, Oswald era asesinado tan solo 2 días después de ser arrestado, cuando Jack Ruby, un oscuro propietario de club nocturno, le disparó a quemarropa frente a las cámaras de televisión y en vivo. De repente, Thornley se encontró en una posición impensada. Había escrito el único libro existente sobre Oswald, y antes del asesinato. Las autoridades no tardaron en dar con la pista. En 1964 fue llamado a testificar ante la comisión Warren. Thornley entonces, con su irreverencia característica, entregó su manuscrito como prueba, y fue tomada como tal, ni más ni menos que la investigación policial más importante de la historia de Estados Unidos. Un año más tarde publicaría un segundo libro titulado Oswald, donde defendía la versión oficial de los hechos sobre su amigo, es decir, que había sido un asesino solitario. Entonces, las preguntas persistieron. ¿Qué había visto Thornley en Oswald? ¿Qué había intuido en él, tal vez siquiera sin saberlo, para inspirarlo a escribir una novela premonitoria? Y lo más importante, ¿cómo puede ser que un redactor propenso a la fantasía y fanático de todas las conspiraciones más absurdas no viera ante sus ojos la inmensa y absolutamente comprobable conjura de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para matar al presidente? Y la respuesta es porque Thornley era un agente de la CIA. ¿Oyeron bien? El responsable de las imaginaciones inflamadas que hasta hoy dicen fulano es Illuminati, sultano es Illuminati, la verdad son los Illuminati, Moraz es Illuminati porque se tapa un ojo en una miniatura, era un agente de la CIA. La CIA se encargó de proliferar, magnificar, multiplicar las teorías conspirativas absurdas, anacrónicas o erradas para tapar las conspiraciones reales con víctimas de carne y hueso que ella misma lideraba. En 1968, el fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, en cuyas investigaciones basamos nuestro documental de Kennedy, vuelvo a recomendarlo, aseguró que había existido una conspiración absolutamente comprobable con base en Nueva Orleans para matar a Kennedy y citó a Thornley como parte de la misma. Pero Thornley se negó a asistir y Garrison lo acusó de perjurio. Según el fiscal, el sospechoso no solo había mentido bajo juramento al negar cualquier contacto con Oswald desde 1959, sino que había participado en las reuniones secretas con otros complotadores en Nueva Orleans. En otras palabras, Thornley era parte de la mesa de inteligencia que planeó cargarse a Kennedy. Entre ellos, el empresario Clyde Shaw y David Ferrie, un ex piloto con supuestos vínculos con la mafia italoamericana, el FBI de Hoover y la propia CIA. Aunque nunca pudo presentar pruebas concluyentes, en parte
parte por todas las amenazas y accidentes que recibió su familia y su entorno, Garrison llegó a insinuar que Thornley era un agente encubierto de la central de inteligencia. Y años más tarde se sabría que vivió en Langley, Virginia, donde hasta hoy opera la sede central de la CIA. El cargo de perjurio fue finalmente retirado por su sucesor, el fiscal Harry Connick Sr., pero la historia no concluiría allí. Con el paso de los años, Thornley comenzó a hablar y a confesar datos que había omitido en los juicios. Aseguró que durante sus primeros 2 años en Nueva Orleans tuvo encuentros regulares con 2 personajes enigmáticos, Gary Kirstein y Slim Brooks. Las conversaciones abarcaban desde temas cotidianos hasta lo esotérico y eventualmente lo perturbador. Por ejemplo, discutían cómo matar al presidente Kennedy, cuyas creencias y políticas detestaban desde lo más profundo. Años más tarde, Thornley llegó a la conclusión de que Gary Kirstein era en realidad Howard Hunt, un alto oficial de la CIA implicado en el escándalo de Watergate. Por cierto, a la mujer de Hunt la mataron tumbando su avión, lo cual debe llamarnos la atención en esta época de misteriosos choques y accidentes aéreos por todos los Estados Unidos y el mundo. Slim Brooks, por su parte, habría sido Jerry Milton Brooks, un miembro del grupo activista de derecha de Minutemen, el hombre minuto. Thornley también sostuvo que Hunt y Brooks predijeron con exactitud la llegada de Richard Nixon a la presidencia 6 años antes de que sucediera, el auge de la contracultura en los años 60 y la posterior aparición de Charles Manson, el asesino serial. Estas predicciones llevaron a Thornley a sospechar que el gobierno de los Estados Unidos había estado involucrado, directa o indirectamente, en la creación y o promoción de estos eventos, personajes y movimientos oscuros. ¡Oh, Thornley! No me digas, qué suspicaz, como si tú no hubieras trabajado exactamente en ello la mitad de tu vida. Sin embargo, resulta difícil tomar en serio las palabras de un hombre que ideó un plan macabro para engañar a sus seguidores mediante la paranoia, el esoterismo y las dudosas actividades de adivinación. Si me preguntan a mí, creo que sin duda Thornley era un agente de la CIA, pero por una sola y funesta razón: siempre se dedicó a alimentar teorías conspirativas bizarras que casualmente servían para enturbiar las investigaciones independientes sobre temas sensibles. Y eso es exactamente lo que hace de manera sistemática la Central de Inteligencia. A lo largo de las décadas han difundido docenas de teorías insustentables para ridiculizar las opiniones que en el fondo ocultan trazos de verdad. De hecho, incluso son los inventores del término teoría de la conspiración, tal y como reza el memorando desclasificado de la Central de Inteligencia del año 1967 titulado Contrarrestar las críticas al informe Warren, es decir, perseguir los cuestionamientos a la mañana versión oficial del asesinato de Kennedy. Podemos mencionar también la polémica Operación Sinsonte, Mockingbird en inglés, que era un programa secreto que reclutó a periodistas y medios de comunicación para difundir propaganda pro-estadounidense y moldear la narrativa global durante la Guerra Fría. En el apogeo de la Operación Sinsonte, la CIA contaba con alrededor de 400 colaboradores en medios de comunicación, entre ellos Arthur Hayes Sulzberg, editor del New York Times, y Stuart Alsop, columnista de la revista Time. La agencia también se involucró directamente en producciones de Hollywood para glorificar la ideología del imperialismo estadounidense o al menos matizar las críticas, con películas como My Son John de 1952, The Quiet American de 1958, Battle of Algiers de 1966 y algunos también hablan de Doctor Strangelove de Stanley Kubrick. Y amigos, esto es vigente. Recientemente la revista Anfibia, la más progre de Argentina, ha estado llorando porque Donald Trump le cortó los fondos de cooperación internacional. En otras palabras, una revista ultraizquierdista era financiada directamente por el Pentágono. Pero qué casualidad, Anfibia tuvo entre sus reportajes más famosos un publireportaje supuestamente crítico que le hicieron a Agustín Laje, cerebro de la nueva derecha, ¿verdad? Se supone que es su enemigo. Bueno, Agustín Laje estudió en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry, que es literalmente una filial de la CIA, una universidad de defensa del Pentágono de Estados Unidos. En otras palabras, el aparato de poder blando americano tiene bajo su control a la ultraizquierda académica progre argentina
Argentina y a la, entre comillas, ultraderecha, reaccionaria y, entre comillas, antiprogre Argentina. Y esto es así en el siglo XXI. Así que claramente el proyecto de enajenar gente ilusa, con Illuminatis y reptilianos y cuentos chinos, les ha funcionado de maravilla. En fin, no hay nada descabellado en que el grupo de Nueva Orleans, los asesinos de Kennedy, hayan sido un grupo de tareas de la CIA que al tomar contacto con Thornley fogoneasen su disparatada cabeza y lo incitaran a promover los delirios. Todo esto mezclándolo con Oswald y desviando la atención de aquellos que observaron las inconsistencias en el relato oficial sobre la muerte de Kennedy de manera irrevocable. Recordemos que por esos años la agencia llevaba adelante el polémico proyecto MKUltra, donde sometía a duras torturas psicológicas a las mentes más brillantes de Harvard, y de esos experimentos salió por ejemplo Ted Kaczynski, el Unabomber, un terrorista asesino que ellos torturaron y configuraron antes. Y a ver amigos, ¿cuál fue el destino de Thornley? Durante los siguientes 30 años viajó y vivió por todos los Estados Unidos, editando periódicos clandestinos sobre política y esoterismo. Uno de aquellos volantes se llamaba Fuera de Servicio y constaba de una sola página fotocopiada a doble cara. Thornley se volvió cada vez más paranoico y desconfiado, y en sus últimos días de vida apenas se animaba a salir de su casa. Finalmente murió de un paro cardíaco en Atlanta, Georgia, el 28 de noviembre de 1998, a la edad de 60 años. A la mañana siguiente, 23 personas asistieron a un servicio budista en su honor. Su cuerpo había sido incinerado y las cenizas esparcidas en el Océano Pacífico. Se lo consideró un héroe de guerra psicológica, probablemente. Poco antes de su muerte, Thornley dijo que se había sentido como un niño cansado que regresa a su hogar después de un circo muy salvaje, en referencia a un pasaje de Greg Hill, de Principia Discordia, que rezaba lo siguiente. Cito: y así es que nosotros como hombres no existimos hasta que existimos, y entonces es que jugamos con nuestro mundo de cosas existentes, y las ordenamos y desordenamos, y así será que la no existencia nos llevará de regreso de la existencia, y esa espiritualidad sin nombre, innominada, retornará al vacío, como un niño cansado que regresa a casa desde un circo muy salvaje. Pero el legado de Thornley, de Hill y de Wilson fue haber convertido a los Illuminatis en la teoría de conspiración por excelencia, una suerte de llave maestra capaz de encajar con todos los eventos históricos que tienen trasfondos oscuros que quieren tapar: las dos guerras mundiales, la revolución bolchevique, el supuesto falso alunizaje del Apolo 11, la caída de la Unión Soviética el 11 de septiembre y muchas cosas más. En el imaginario colectivo pasaron a ser conocidos por su simbólico ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve, el mismo que se encuentra plasmado en el billete de $1 estadounidense. Por supuesto, en realidad es una imagen masónica que simboliza a Dios, al gran arquitecto del universo, y no a los Illuminati, cuya imagen era el búho de Minerva. Sea como fuere, la sombra de la Orden de los Iluminados de Baviera, que sí existió alguna vez, sigue inspirando las plumas más descabelladas y también algunas de las más cautivantes que hoy inundan a Internet. Es el caso de David Icke, quien afirmó que son una raza interdimensional de seres reptilianos que cambian de forma y manipulan los acontecimientos para que los seres humanos vivan atemorizados y genere una energía negativa de la que ellos se alimentan. Tampoco faltan los fanáticos y aduladores, comunidades que se autoproclaman heredadas de los iluminados bávaros, aunque ninguna ha demostrado una conexión realista con el clan. Dicho esto, estimados amigos, creo que nadie se ha tomado la molestia de investigar tan profundamente este tema en YouTube, así que bienvenida a su retribución en patreon.com/Nicolás Moraz o a través de la opción unirse de YouTube, Bitcoin o Mercado Pago si están en la Argentina. Todos los links se encuentran en la descripción de este video. Al mismo tiempo, me gustaría saber si quieren que hablemos de otras grandes conspiraciones, indagando si son ciertas o no. Está el caso Jacobo Greenberg, está la Sociedad Teosófica, está la Sociedad Fabiana, está el Instituto Tavistock, por supuesto los jesuitas, que vengo guardando material hace años, y mucho más. Los leo en los comentarios y los invito a difundir este material en todas partes: WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube.
Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.